¿Cómo les va, queridos oyentes? ¿Cómo están? Nuevamente, un programa dedicado a la vida de el venerable Enrique Yo. La vida activa nos ofrece, si queremos, una magnífica oportunidad de vernos a nosotros mismos, de sorprender nuestras cualidades y defectos. Sin el trabajo exterior resultaría muy difícil conocernos, ya que hay en cada uno de nosotros mucho mal escondido y disimulado, bajo un exterior aparentemente calmo. La observación de la manera de cumplir con nuestro trabajo puede ser un magnífico método de examen de conciencia. Es un espejo que nos devolverá la imagen fiel del espíritu que en realidad nos domina. La vida activa, así analizada, comprueba si son superficiales o profundas las virtudes adquiridas y hace resaltar nuestras eficiencias eternas. Y si el dirigente de la empresa es cristiano y está en posesión del programa de Dios para la humanidad, se espera de él una mayor perspicacia, mayor comprensión y un liderazgo seguro y optimista. Somos de una doctrina que cree en el pecado, pero también en la redención, en una sobreabundante reparación. Pero, ¿estamos realmente persuadidos de que la redención, en un acontecimiento en el cual todos nos encontramos asociados y al que debemos prolongar, tenemos la convicción de que estamos encargados de hacer mejor al mundo y de que podemos hacerlo? Hay que cristianizar a la clase patronal argentina. Es indispensable mejorar la convivencia social dentro de la empresa. Importa mucho que el dirigente de empresa sea accesible. Hay que humanizar la fábrica. Para juzgar a un obrero hay que amarlo. Más que nunca en los tiempos actuales, y a pesar de las dificultades, tienen el deber los dirigentes de empresa como intelectuales y dirigentes de aportar un mensaje y la luz de la fe al desarrollo de los espíritus, de esforzarse por secundar, a la luz de los principios sociales cristianos, la búsqueda de las soluciones adaptadas a las realidades siempre mudables. Y agrega, debemos crear trabajo, y cuanto más eficiente sea nuestra labor, más recursos tendrá la providencia para repartir entre pobres y necesitados. Esta frase fue seleccionada de los libros Y dominad la tierra y Notas y apuntes de Enrique Yo. Son algunas de las citas escritas por Enrique. No es de un prócer, aunque no es menos estoica, es de un hombre destacado por sus virtudes heroicas. Su madre se fue muy pronto, legándole una fortuna de amores y fe bien hondos, mamados desde la cuna. Obrando no tuvo rival, la ambición no lo enredaba, enfrentando siempre al mal, atenciones prodigaba. Sangre de obrero en tus venas, para la gloria estás listo. Todos somos tus hermanos, hermanos tuyos en Cristo. Por el ojo de la aguja no pasan los dromedarios, palabra
ejerció magistralmente doctrina social de iglesia. Renunció al cargo más alto, conminando a don dinero, con pasión noble de santo, que se someta al madero del ruin desempleo odioso, salvó a la cristalería, gran logro fiel y piadoso de quien más la protegía. Planteó estrategia genial y los gringoamericanos, admirados por demás, le estrecharon ambas manos. Sangre de obrero en tus venas, para la gloria estás listo. Todos somos tus hermanos, hermanos tuyos en Cristo. Misterioso es el destino, no entiende nuestros quebrantos, parece amparar cretinos y mete justa a los santos. 260 obreros acudieron a dar sangre para el bien del león señero, de 9 cachorros padre. No alcanza todo el esfuerzo cuando la suerte está echada. Falleció en paz y sereno, asiduo a su dulce amada. Entre varones leales, el Papa te distinguió, esperanzados altares, venerable Enrique Shaw. Para conocer más sobre la vida de Enrique, pueden dirigirse a la página online www.enriqueshow.com. También lo van a encontrar en las redes sociales, en Instagram, Facebook y en YouTube, colocando Enrique Shaw Oficial. Les comparto ahora una entrevista realizada en la Facultad de Humanidades a Sara Crito de Eiras y Alejandra Marcos de UFASTA, con el título Enrique Shaw, modelo de dirigente y empresario católico. Esta universidad, digamos, tan edificante, que hace una labor tan increíble y maravillosa. La verdad que para mí, bueno, ser nieta de venerable Enrique Shaw es una bendición inmerecida, no se hereda. Mi mamá era la segunda de sus hijas y vivió con él hasta los 16 años, que falleció de cáncer. Y Enrique, bueno, era un laico que estaba acá más enamorado de su vocación de laico en la Iglesia Católica. De muy chico perdió a su madre, que le pidió a su papá, que era agnóstico, que lo educaran en la Católica, por eso recibió la formación y 14 años decidió entrar a la Marina. En su juventud leyó un manual de doctrina social de la Iglesia, que él la identificaba con la promoción del amor al prójimo. Decidió ir a Dios con todas sus fuerzas, ¿no? Él siempre marcaba que no quería ser burgués, digamos, que quería las cosas bien, por ejemplo, a su novia, a mi abuela, y por eso, una vez caminando ahí por Puerto Belgrano, donde vivía, se le ocurrió que podría llegar a ser santo. Y dijo que estaba muy lejos de ellos, pero lo iba a intentar y con todas sus fuerzas, le escribía a mi abuela, ¿no? Estaban de novios. Y así un año se propuso, ¿no? Es necesario hacerse santo, empezar ya.
y le consultó a mi abuela si que él parecía ser terciarios franciscanos, él ahí una capillita todos los días a misa, de las terciarias franciscanas, y a la abuela no le gustó la idea, entonces concertó con ella un programa con 5 medios, que eran ir a la misa todos los días, para acercarse a Dios, ¿no? Para vivir alegremente estos medios. Leer el Evangelio que siempre llevaba en el bolsillo junto con una pequeña cruz de Jesús, ¿no? Con Jesús que le pedía su ayuda. Rezar el rosario, que esto se lo propuso a abuelo Enrique, que ella era catequista, y a él le encantó la idea de hacerlo todos de familia, y así lo hicieron, pidiendo por las intenciones de cada uno de los hijos, que para que los gobernantes gobiernen bien, para que haya santos sacerdotes, entre otras intenciones, ¿no? Que cada uno que participaba ponía. Y después también las jaculatorias, que mi mamá lo escuchó cientos de veces decir, sin ser pesado, ¿no? Que sea lo que Dios quiera, o cuando había algo lindo, gracias Dios mío, era muy agradecido, ¿no? Quería agradecer a Dios esa unión que tenía con mi abuela, esparciendo la alegría entre los demás, dándole gloria a Dios y haciéndosela dar, ¿no? Y era muy atento, ¿no? Se examinaba él, ¿no? En su conciencia, todo esto para ganar una confesión regular y un retiro anual. Y Enrique, bueno, esto lo vivía siempre valorando cada gracia como si fuese más valiosa que todos los bienes terrenos. Y consideraba que si perdimos una, íbamos a perder todas las que venían detrás, ¿no? Bueno, no sé qué disposición, si querés. Sí. No, perdóname que te interrumpía, pero decía, qué lindo ejemplo de vida y qué apoyo, por lo que se ve ya desde chiquito, él tuvo, ¿no es cierto? Además, ese deseo que vos contabas de que su mamá antes de morir le pide al papá que a él y a su hermano los eduque en la fe. Exacto, sí. Y tenía una tía que siempre, que era la que le firmaba los boletines, porque el papá por trabajo se fue a vivir mucho tiempo afuera, le decía siempre, uno tiene que poner el esfuerzo y Dios pone el éxito o el triunfo. Se llamaba esta tía Florencia. También en la casa se queda con una señora que se llamaba Juana O'Connell, que tenía mucha fe y que no se casó hasta que Enrique no entró en la Marina, ¿no? Y que siempre se quisieron muchísimo, y al fallecer los dos se mencionaron mutuamente, ¿no? Que influyó mucho también, yo creo, en la fe católica. Fue también al Colegio La Salle, y bueno, y Enrique tenía esa búsqueda, ¿no? De unirse a Dios, sobre todo en la Eucaristía. Decía que la Eucaristía aprendía a quererla más a mi abuela, que la Eucaristía unía, que derribaba las barreras con los demás. Por eso buscaban, ¿no? Asistir en cuanto podía y comulgar, tratando de sentirlo. Él valoraba muchísimo los sacramentos de la Iglesia Católica, ¿no? Que nos da para recibir las ayudas de Dios. En un momento, leyendo un salmo, dice que decía el 32, creo que es, Dios da su ayuda, su gracia, según confiemos en Él. Y le escribía a abuela, ¿no? Muy enamorado. Dice, mirá, fíjate, Dios nos va a dar sus ayudas, su misericordia, su gracia, según la cantidad cuánto confiemos en Él, así como nos perdonan nuestras ofensas, así como nosotros perdonamos a nuestros ofensores, ¿no? Como que estaba siempre muy pendiente de ahondar, de profundizar, ¿no? De buscar en cada momento agradar a Dios. Y para eso pedía ayuda a la Virgen María, que llamaba su socia, su consultora permanente, ¿no? Contaba con la inteligencia de ella, que es madre de todos. Decía que nos enseña la palabra cordial, nos enseña cómo pedir, como le decía Santa Bernadette, ¿no? Queréis hacer el favor de venir. La verdad que era muy, muy devoto de la Virgen María. Se apoyaba muchísimo en ella. Por eso valoraba muchísimo lo que era el Santo Rosario, ¿no? Rezar el Rosario, esta oración que es tan breve, ¿no? Digamos, en la Marina ya se preocupaba de su personal a cargo. Estaba siempre pendiente del otro, ¿no? Hasta lo consultaban en brutales problemas familiares. Y después, cuando dio la Segunda Guerra Mundial, ella venía dudando si seguir o no en la Marina,
y ese mismo día pidió la baja y quería ser obrero, pero un sacerdote le dice que él ya tenía la posibilidad de trabajar en empresas por sus vínculos familiares. Por ejemplo, un tío de su mujer sin hijos le ofreció en ese momento un puesto en las questerías Recoló, que podía mejorar las condiciones de los trabajadores desde el empresariado, ¿no? Y hacer apostolado entre los empresarios. Entonces él acepta, comienza como asistente de planta, le piden que vaya a dedicarse, ¿no? A estar con los trabajadores, que a él le encantaba estar con la gente. Él consideraba que un empresario no puede dejar de ser empresario porque se cansa la gente, sino todo lo contrario, ¿no? Así como una madre es más plenamente madre cuando tiene los hijos, por más de que sufra con sus enfermedades. Él le encantaba caminar por fábrica, consideraba que no era de hacerlo, y veía en la empresa no solamente una comunidad económica que produce bienes y servicios y que los colocan en mercados y da las contraprestaciones a los que trabajan en las empresas por muchas horas por objetivos comunes, sino que también veía en la empresa una comunidad humana que está formada por personas y debe contribuir a unir y a desarrollarlas. Por ejemplo, en las questerías Recoló, Purificación Merodo, que su papá aprendió, a pesar de ser obrero revisor de botellas, a leer y escribir, y oficios como plomería y electricidad. Y también Enrique consideraba que la empresa debe contribuir al bien común de la sociedad en la que está inserta. Por eso, Ricardo Palermo, que era el jefe de tesorería, cuenta que en un momento entró a la oficina del presidente de la compañía y le preguntó a Enrique si se concretaba o no un proyecto. Y Enrique dijo que mejor que no, pues si bien parecía bueno para la compañía, no lo era para el país. O sea, tenía en cuenta el bien común, armonizar las decisiones de la compañía con el bien común, él como gerente general, ¿no? de esa empresa. Y es un ejemplo hoy para todos los líderes, porque él destacaba en el empresario sobre todo 3 deberes: el de servicio, el de progreso técnico y el de ascensión humana. Hay hoy Esteban Huoca, que es uno de los empleados que sigue viviendo, dice que Enrique se acercaba al otro, al colaborador, a servirlo y no a servirse de este. Y ellos se dan cuenta, eso logra un compromiso. Por ejemplo, uno Pichinin dice que fue el horario de trabajo, veía que salía un humo medio raro de uno de los hornos, iba a la empresa para ver qué es lo que estaba pasando ahí en Berazategui, ¿no? Que es la ciudad del vidrio que rodea la fábrica, ¿no? Él buscaba que toda la actividad, por más de que se busque un interés particular, también represente un servicio al otro, ya sea directamente o a través de la comunidad. Y también destacaba, además del servicio, el deber de progreso técnico, ¿no? Por la palabra de los talentos y el mandato bíblico de dominar la tierra, ¿no? De estar a la cabeza de todo adelanto técnico para multiplicar la capacidad creadora, liberar a las personas y evitar todo desperdicio del material. Por ejemplo, bajo la dirección de Enrique se hicieron los primeros tubos fluorescentes en Argentina, y él mandó traer a unos técnicos americanos para capacitar a la gente acá hasta que salieron, también para hacer unos tazones en la fábrica que él fue el director delegado. Y creo que el tema que vos destacás, estamos hablando yo creo que alrededor del año 1950, era un adelantado para la época en el sentido que la mirada de un empresario era quizás el de un empresario en la oficina, no al lado de sus obreros, ¿no es cierto? Es como que un adelantado también en ese sentido. Eso decían muchos, hay muchos testimonios en un libro que se llama Viviendo con Alegría que dicen que Enrique conversaba con la gente, los demás no, dicen, los demás directivos entraban mirando para abajo, saludaban buenas, así. Él paraba y recordaba el nombre de los más de 3.500 trabajadores, le preguntaba por su única hija, por ejemplo, Ana. Al comienzo se metió en los baños y hay testimonios de que algunos se bañó por primera vez con agua caliente en las cristalerías. Si hacía mucho calor en los hornos buscaba que hubiese, ¿cómo se llama?, heladeras con agua fresca y frutas. En esa época en donde no era lo habitual, ¿no? Y a cada uno le preguntaba por sus cosas, si estaba terminando su casa que termine bien el techo, o lo ayudaba económicamente de su pecunio personal, ¿no?, a terminar la casa, y después le iban devolviendo el dinero como podían, ¿no? Y hay uno que se llama Evangelista, un sindicalista que dice que se ponía el overol amarillo como todos los demás, se metía en los hornos donde hacía muchísimo calor y les preguntaba
si cobraban a tiempo, si se encontraban bien, les decía trabajo duro, ¿no? Después lo extrañaban, ¿no? Porque siempre estaba en los lugares donde uno se engrasa, ¿no? Como que les abrazaba, le daba la mano, por más de que le decían que no era necesario, ¿no? Y una vez entró a la fábrica y escuchó a un capataz retando a un obrero, y Enrique se acercó al capataz, se retiraron, se alejó y le dijo si a ese obrero él le había reconocido cuando había hecho bien su trabajo, si lo había felicitado, ¿no? Y otro, por ejemplo, una vez salían unas manchitas, unas gotitas en un plato de postre, entonces Enrique organizó reuniones con los capataces, con los trabajadores, a ver cómo se podía solucionar, y a uno que se llamaba García se le ocurrió tallarlo con unas piedras con las que se tallaba el vidrio en el sector de Bazar, y bueno, Enrique lo felicitó, le reconoció su mérito, no se venó de la idea, ¿no? No se tiró esa producción, y que por supuesto que se iba a dar garantía y todo, y lo reconoció con una gratificación también económica, ¿no? Esto también lo cuentan otros, con un sistema de polea para acercar una composición al horno, como siempre estaba buscando, ¿no? Reconocer ahí en la revista que tenían todas las noticias de la fábrica que Enrique hizo editar cuando él estuvo, decían que se daban, aparece Enrique en varios premios, ¿no? Dando premios por presentismo, por un médico que ganó un premio a nivel latinoamericano, por el sistema que había hecho. Bueno, siempre estaba muy pendiente de preguntarse, ¿no? De examinarse si somos más simpáticos con nuestros colaboradores, si pensamos más en las personas que en la empresa, si dejamos el odio incluso ante aquellos que nos han hecho daño sin causa, ¿no? Había en ese momento un auge del comunismo que lo hacía sufrir, y él veía lo bueno, lo positivo en todos, ¿no? En ellos, por ejemplo. Los invito a ir a un corte, enseguida regresamos y seguimos escuchando a Sara Critodeira.